Buenas tardes, mi nombre es Eloísa Luzón y hoy les voy a hablar de los costos variables. El punto de equilibrio en una empresa es ese momento en el que sus costos son cubiertos. Sin embargo, llegar a esto requiere de gran esfuerzo y compromiso. Para poder determinar si ya estamos en ese nivel, solo es posible si conocemos a la perfección la estructura de nuestros costos, que serían fijos y variables. En este video nos vamos a centrar solo en los que son nuestros costos variables. Para eso debemos conocer cómo calcular ese tipo de costos, ya que constituyen un punto esencial en el sostenimiento de la producción de la empresa. Primeramente vamos a empezar por responder ¿qué son los costos variables? Los costos variables son el conjunto de costos en los que una empresa debe incurrir para la producción de sus bienes y servicios. La variabilidad de estos depende de factores como la cantidad de productos a manufacturar, la fluctuación de los precios de la materia prima, si estos suben o bajan, o los elementos necesarios dentro de esta etapa de producción. ¿Esto qué nos quiere decir? Que este tipo de costos varían o se modifican a diferencia de los costos fijos dependiendo de la producción que se desarrolle en una empresa en un tiempo determinado, es decir, acorde a la cantidad de bienes o servicios que se fabrican en el proceso productivo. Por lo tanto, a mayor volumen de producción en una organización, mayor será el valor de los costos variables. Por ejemplo, si hacemos galletas, a mayor elaboración y producción de estas, tendremos más costos en empaque, más costos de ingredientes, más costos en las horas de trabajo para los operadores o tal vez la contratación de más personal. En fin, podemos concluir que a mayor número de pedidos, mayor materia prima requerida. Nos podemos preguntar, ¿para qué es necesario conocer los costos variables en nuestros negocios? ¿O cuál es la importancia de conocer estos costos? Pues los debemos tener en cuenta para calcular los estados financieros y los presupuestos, en especial los operativos y de producción, a partir de los cuales se pueden emprender acciones y planes económicos de manera eficaz. Tener presente este tipo de costos evita caer en riesgos y pérdidas financieras, garantizando una correcta inversión del capital de la empresa en los insumos necesarios para la producción de cierta cantidad de bienes. Es decir, nos permite controlar y administrar el dinero destinado a las actividades operativas, lo que supone mejores prácticas empresariales y el cumplimiento de los objetivos planteados. La importancia de llevar control de los costos variables radica en su gran incidencia en la determinación de los precios finales a los bienes o servicios que pueda proporcionar nuestro negocio, es decir, los precios que le vamos a ofrecer a nuestros clientes. Además, que deben ser incluidos dentro de los presupuestos por ser costos, que se presentan de manera proporcional a los niveles de producción. Voy a mencionar algunos aspectos que hacen que conocer y saber calcular nuestros costos variables sea un elemento tan importante en la contabilidad empresarial. Entre estos están, primero, que garantiza que las decisiones relacionadas a las finanzas de la empresa generen un impacto positivo sobre las mismas. Además, permiten estimar la rentabilidad de la empresa durante una etapa de producción. Facilitan también la identificación de los recursos necesarios para una etapa productiva específica en relación con el capital del que puede disponer una empresa para realizar la compra de los mismos. Constituyen una base contable del buen desempeño empresarial, tanto a nivel operativo como financiero. Además, su cálculo como etapa previa a la producción permite optar por mejores recursos a un mejor precio, maximizando la cantidad de materiales de los que puede disponer una empresa. Son uno de los elementos que se toman en cuenta al calcular el punto de equilibrio de un plan de negocios. A partir de su registro, se puede verificar que las metas sean alcanzables. Por último, aportan información en cuanto a la salida de capital que se debe efectuar para el crecimiento de la empresa. Un costo variable brinda información precisa del comportamiento de una empresa gracias a sus características. Entre estas tenemos, no dependen del tiempo, pues al ser definidos dentro de un periodo reducido no presentan mayor fluctuación. Por el contrario, la cantidad de bienes que constituyen el inventario a suplir es el aspecto más importante y con mayor peso sobre su estado. Segundo, son proporcionales a la actividad de la empresa, es decir, están relacionados con el producto o servicio que está ofreciendo el negocio como tal. Tercero, pueden controlarse a corto plazo, lo que permite un mayor campo de maniobra y control sobre los mismos. Cuarto, describen el aspecto económico de una etapa productiva, es decir, están relacionados solo con la producción de dicho bien o servicio. Quinto,
cuentan con cierto grado de variabilidad, el cual depende de la cantidad de bienes a producir y los precios establecidos en el mercado a partir del cual se obtienen los insumos necesarios para dicha producción. Y por último, tenemos que son fundamentales para el cálculo del punto de equilibrio. Los costos variables se clasifican de la siguiente manera para un mejor entendimiento. Tenemos al costo variable proporcional, al costo variable progresivo, al costo variable regresivo y al costo variable degresivo. Hablemos del costo variable proporcional. Corresponden a los costos estrictamente lineales a la actividad. Estos varían según el volumen de lo producido e implican un valor unitario constante. Un ejemplo de esto tenemos los materiales necesarios para producir un determinado producto. El costo variable progresivo. Estos corresponden a los costos que varían proporcionalmente a los niveles de producción, por lo tanto varían con un valor unitario creciente. Por ejemplo, tenemos la mano de obra. Mientras más producen, más horas se les pagan a los empleados o se contrata mayor personal. El costo variable regresivo. Estos costos están inversos al nivel de producción, es decir, que al presentarse un mayor nivel de producción, los costos por unidad serán menores. Por lo tanto, a mayor demanda, menor precio. Por ejemplo, tenemos la compra de materiales de forma mayorista. Cuando tenemos mayor producción, vamos a igual a comprar mayor a nuestros proveedores, lo que nos dará un descuento por cantidad. El costo variable degresivo. Estos costos que tienden a decaer o disminuir en función del aumento del nivel de actividad y se incrementan conforme disminuye el nivel de la actividad. Hablemos de cómo calcular los costos variables. Para este cálculo tenemos una serie de pasos. Primero, identificar los factores variables. Se trata de determinar qué elementos participan en la producción de la empresa y que han tenido una variabilidad por el aumento o disminución de producción. Segundo, sumar los costos. Al realizar esta operación se debe definir un periodo de tiempo en el que se incluyen todos los costos en los que se incurrió. Por ejemplo, una semana, 15 días o un mes, que es lo que normalmente se hace en los negocios. O podemos también elegir un periodo más largo de tiempo. Posteriormente se halla el total de los mismos. Tercero, calcular el costo por unidad. Para determinados cálculos es necesario conocer el costo unitario. Debemos calcular primero el costo total, que lo obtenemos sumando todos los costos que hemos generado durante el tiempo que hemos elegido. Eso lo hicimos en el paso anterior. Luego procedemos a calcular el costo por unidad utilizando la siguiente fórmula, que es el costo variable sobre el total de unidades producidas. Vamos a presentar un ejercicio práctico para un mejor entendimiento. Listo, aquí tenemos el ejemplo de una pastelería como ejercicio práctico, que tiene diferentes órdenes de pedido durante 5 semanas. Para eso tenemos los siguientes datos. El pago por trabajador por $80, los ingredientes por pastel por $8, los empaques por pastel por $1. Para poder hacer la suma de todos estos costos he realizado esta tabla, donde las filas señalan el número de semana o el número de pedido. En el primer pedido tenemos que son 10 pasteles. En ese caso se contrató un trabajador. El pago de ese trabajador fue de $80. Los ingredientes fueron $80. Se multiplicó los $8 por los 10 pasteles, $80. El empaque fue de $10. Y el costo total sumando el pago del trabajador, ingredientes, empaque fue de 170. Para el cálculo del costo unitario se aplicó la fórmula que es el costo total dividido por el número de unidades vendidas, que en este caso sería el número de pasteles, y nos dio $17. Igual con el siguiente pedido que fueron 15 pasteles, en este caso en cambio se contrató 2 trabajadores. Los 2 trabajadores por los $80 que se le paga a cada uno son 160. Los ingredientes que son los $8 por los 15 pasteles, 120, en $1 por cada pastel que serían $15 y el costo total de esto 295. Aplicando la fórmula del costo unitario nos da 19,67. Para la tercera semana igual, tenemos 25 pasteles, 3 trabajadores, el pago de esos trabajadores fue de 240, los ingredientes fueron de $200, los empaques de 25 y el costo total de 465. Aplicando la fórmula nuevamente, nos salió un costo unitario de 18,60. Para la cuarta semana que se realizó 45 pasteles, los trabajadores aumentaron a 4, el pago del trabajador fue un total de 320, los ingredientes
fue un costo de 360, en empaque fueron $45. Esto nos dio un costo total de 725 y el costo unitario de 16,11. Para la semana 5 tenemos el aumento de pedido que fueron de 60, los trabajadores fueron 5, el pago del trabajador fue $400 que fueron por los 5 trabajadores, los ingredientes subieron a 480, el empaque 60, el costo total 940 y el costo unitario aplicando la fórmula 15,67. Aquí podemos ver una variabilidad que entre más aumenta el número de pedidos, más aumenta también los costos. Vimos que aumentaron el número de trabajadores, el volumen en mano de obra, los ingredientes, empaque, que es la materia prima, y por ende el costo total. Y el costo unitario también vemos una variabilidad que en algunas veces sube, en algunas veces baja. Y de esto nosotros hacemos uso para poder sacar el costo, el valor final del producto, el que lo vamos a ofrecer al cliente.